Trabajaremos ahora con la representación gráfica del seno de un ángulo, para lo cual partiremos de la circunferencia trigonométrica, que como se ha explicado es aquella en la que el radio es igual a la unidad de medida, es decir, el radio es igual a 1. Consideremos un ángulo de 0 grado, este es aquel cuyos lados coinciden y coinciden precisamente con el radio de la circunferencia. Y como los lados del ángulo son coincidentes, el segmento que representa al seno del ángulo es nulo. Es decir, que el seno del ángulo de 0 grado es igual a 0. Vamos a aumentar la amplitud del ángulo y vamos a pasar a un ángulo de 30 grados. Recordemos que para determinar las funciones trigonométricas, en este caso del ángulo de 30 grados, lo que hacemos es generar un triángulo rectángulo. En este caso, ¿cómo lo hacemos? A partir del punto de corte del lado del ángulo con la circunferencia, bajamos una perpendicular que corta al otro lado del ángulo. Y entonces, una vez que tenemos generado el triángulo rectángulo, para determinar las funciones trigonométricas, especialmente si queremos determinar el seno de este ángulo de 30 grados, lo que hacemos es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero la hipotenusa es 1, entonces al hacer este cociente, lo que vamos a obtener es la medida del cateto opuesto, que es el segmento que está en color amarillo y que representa entonces al seno del ángulo. En este caso, el seno del ángulo de 30 grados. Si medimos ese segmento, si medimos su longitud, veremos que es igual a 0,5. Aumentamos la amplitud del ángulo, vamos a pasar a un ángulo de 45 grados. Nuevamente, si queremos determinar el seno de ese ángulo de 45 grados, generamos un triángulo rectángulo. Nuevamente, volvemos a hacer la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La hipotenusa vale 1. Entonces, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa nos dará la medida del cateto opuesto. Por lo tanto, el seno del ángulo de 45 grados es la medida del cateto opuesto y que para nuestro ángulo de 45 grados vale 0,7. Aumentamos la amplitud del ángulo y vamos a un ángulo de 60 grados y repetimos el procedimiento. Generamos el triángulo rectángulo y buscamos el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Esa división nos dará la medida del cateto opuesto y que precisamente representa el valor del seno del ángulo de 60 grados, que es, si lo medimos, 0,866. Como estamos observando, a medida que el ángulo aumenta su amplitud, el cateto opuesto también aumenta. Y precisamente el cateto opuesto, como ya hemos visto, representa la medida del seno del ángulo. Y también va en aumento. Hasta que, cuando llegamos a un ángulo de 90 grados, ese cateto opuesto se hace coincidente con la hipotenusa y con el radio de la circunferencia. Por lo tanto, el seno del ángulo de 90 grados es igual a 1. Pasamos ahora al segundo cuadrante y tomamos un ángulo de 120 grados. Generamos el triángulo rectángulo, para ello trazamos la perpendicular por este punto hasta cortar a la prolongación del primer lado y formar el triángulo rectángulo. Este es el triángulo con el que vamos a trabajar para determinar el seno del ángulo de 120 grados. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente dividiendo el cateto opuesto y la hipotenusa. Nuevamente vamos a obtener la medida del cateto opuesto. Eso quiere decir que el seno del ángulo de 120 grados es 0,866. Seguimos aumentando la amplitud del ángulo, vamos a uno de 135. Generamos nuevamente el triángulo rectángulo y vemos que la medida del cateto opuesto es precisamente
el seno del ángulo de 135 grados, que vale 0,707. Aumentemos nuevamente la amplitud del ángulo, vamos a uno de 150, y nuevamente, si hacemos el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, obtendremos la medida del segmento que representa el seno del ángulo y que es de 0,5. Si seguimos aumentando la amplitud del ángulo, llegamos al ángulo de 180 grados, donde, como podemos observar, el cateto opuesto, que se va haciendo cada vez más pequeño, al llegar a 180 grados, desaparece y en consecuencia decimos que el seno de 180 grados es igual a 0. Pasamos al tercer cuadrante tomando un ángulo de 210 grados. Generamos el triángulo rectángulo y al hacer nuevamente el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, veremos que obtenemos la medida del cateto opuesto y que representa al seno del ángulo. Pero ahora estamos desde el eje X hacia abajo. Por lo tanto, los valores son negativos. En el caso del ángulo de 210 grados, su seno es igual a menos 0,5. Aumentamos nuevamente la amplitud del ángulo, vamos a 225 grados y nuevamente al hacer el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, obtenemos la medida del cateto opuesto, vale decir, obtenemos el seno del ángulo de 225 grados, que es menos 0,707. Aumentamos nuevamente la amplitud del ángulo, vamos a 240 y vemos que ahora la medida del seno, en este caso 240 grados, es igual a menos 0,866. Vamos ahora al ángulo de 270 grados. El cateto opuesto se hace coincidente con la hipotenusa y se hace coincidente con el radio de la circunferencia. Atención, el radio de la circunferencia es 1 y es positivo, pero la medida del seno es negativo. En tercer y cuarto cuadrante, la y es negativa, por lo tanto, el seno del ángulo es negativo. Aumentamos la amplitud del ángulo, vamos a uno de 300 grados. Generamos el triángulo rectángulo y nuevamente si hacemos el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, veremos que dicho cociente nos proporciona la medida del cateto opuesto, es decir, del seno del ángulo, y es de menos 0,866. Pasamos a un ángulo de 315 grados, generamos el triángulo rectángulo y la medida del segmento en color celeste nos da el valor del seno del ángulo, que es menos 0,707. Cuando pasamos a un ángulo de 330 grados y generamos el triángulo rectángulo, obtenemos la medida de del cateto opuesto, que es precisamente la medida del seno del ángulo, que es menos 0,5. Cuando el ángulo se nos hace de 360 grados, es decir, de un giro, vemos que el segmento que representa al cateto opuesto desaparece, se hace 0 y por lo tanto ya hemos completado un giro y podemos decir que desde 0 grado hasta 90 el seno del ángulo, que está representado por el segmento amarillo, va creciendo, va aumentando. En 90 grados toma su valor máximo, se hace 1 y luego va decreciendo hasta que llega a 270 grados. A partir de ahí, nuevamente va aumentando. Observemos también que si trazamos una curva pasando por los extremos superiores de los segmentos que tenemos aquí determinados en el primer y segundo cuadrante y por los extremos inferiores
tercer y cuarto cuadrantes, obtenemos una idea aproximada de lo que es la curva que representa a la función seno, que recibe el nombre de sinusoide y cuyos valores extremos son precisamente 1 y -1.